Grabación, ahí está grabando. ¿Y qué tienen que hacer? Después pasar el video. Sí, Ahí está grabando. ya está grabando, muchachos. Entonces, podemos que empezar, ¿ok? ¿Cómo es la dinámica? Hola, Sí, hola, hola. La Bueno, compañera, ¿sí me lo que la yo le escuchan? entendí al dinámica, profesor fue, ah, sí, Que les escucho muy bajito, perdón. yo lo escucho fuerte y claro a Ah, todos. bueno, pues soy yo acá la que escucha bajito. Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica? Entonces, ¿la dinámica cuál sería? pues hasta donde yo escuché el profesor, él dijo que Ujú. iba a mandar la lectura y que Sí. nosotros como que la leyéramos y no sé si es que hay que debatir entre nosotros y que él entraba supuestamente a las salas, hasta donde yo escuché, no sé si es así. Ah, bueno, Sí, entonces, pero sé que él entra a la sala en menos de una hora, bueno, eso siempre Entre, ¿se alcanza? un poco tonto. no ¿Verdad? creo que Pues, entre. ¿Quién la podría empezar a leer? bueno, si de pronto si tenemos ese como un resumen, los puntos acá de Working, ya que es un Eh, debate que surge dentro de la filosofía del derecho del siglo XX, influenciada por la filosofía analítica y el análisis del lenguaje. Dos autores principales participan en esta discusión, Hart y Ronald Dworkin. Ambos buscan responder una pregunta fundamental, porque él hablaba de ese tema ahorita, que es el derecho y cómo decidir los jueces de los casos difíciles. La teoría de Hart, que es un positivismo jurídico, Hart es uno de los principales representantes del positivismo jurídico y una de sus ideas principales es el derecho, es un sistema de reglas. Dos, las reglas existen porque son creadas o reconocidas por autoridades legales. Tres, existe una regla de reconocimiento que permite identificar qué normas son válidas en un sistema jurídico. En cuanto a los casos difíciles, cuando la ley no es clara, los jueces tienen discrecionalidad, es decir, pueden crear derecho para resolver el caso. Bueno, ahí yo hago un paréntesis y tengo claro que en el derecho, en la justicia existen vacíos jurídicos que de pronto no están dentro de la norma, pero el juez tiene la facultad de decidir. Entonces, de pronto esto acá tiene alguna relación con lo que yo les expuse hace un momento. Pero en resumen, del derecho depende de normas reconocidas socialmente, no necesariamente de la moral. Y la crítica de Dworkin es una crítica de la teoría de Hart porque considera que el derecho no está formado solo por las reglas y que su idea principal, el derecho, también incluye principios jurídicos. Y estos principios no siempre están escritos en leyes, expresan valores de justicia y equidad. Los jueces los utilizan para decidir casos. En los casos difíciles, según Dworkin, los jueces no crean derechos, sino que interpretan el derecho. Existen usando principios jurídicos y morales. Para Dworkin, el derecho y moral están conectados. Pero bueno, y aquí unas cuatro diferencias principales entre Hart y Dworkin. Y es que Hart, el derecho del sistema de reglas. Y Dworkin es un derecho de reglas más principios. Por otro lado, tenemos que Hart separación entre derecho y moral, mientras que Dworkin es derecho, moral y están conectados. Por otro lado, también tenemos que Hart es en los casos difíciles, el juez crea, mientras que Dworkin dice que el juez interpreta principios existentes. Bien, bueno, en este debate entre Hart y Dworkin muestran que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino también un campo de interpretación donde intervienen valores y principios. Mientras Hart defiende un enfoque positivista y basado en reglas, Dworkin propone una visión interpretativa donde los principios jurídicos y la moral tienen un papel central. ¿Será que los jueces deberían limitarse a aplicar la ley también o considerar principios de justicia para decidir?
Eso está por verse. Bueno, compañero, ahí un breve resumen teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. No sé qué tengan ustedes que opinar o anexar algo. Es Aquí, Dworkin. aquí, Ahí me causa Entonces, en mucho. pocas palabras, el debate entre Harim y Dworkin, no sé si se pronuncia así, trata sobre los Sí, sí, derechos, Dworkin. sobre lo que debemos entender en el derecho, ¿o qué? Sí, me llama más la atención es el tema del casos difíciles con los jueces, que dice que de pronto si no están, pues están basados en la moral, digamos algo. Y bueno, si nosotros nos vamos a la realidad, muchas veces esas decisiones de los jueces, incluso hasta, me atrevo a decirlo, se equivocan mucho, porque pues se han visto mucho, pero si lo llevamos al tema de moral y de pronto de resarcir de alguna forma el jurídico, el vacío jurídico, pues digamos que sí. Pero él claramente lo dice que es basado en la moral. Entonces, digamos que por ese lado, pues como que sí. Ahora aquí, una lectura de Hart y Dworkin. Es un ensayo. Estamos leyendo. pues en la importancia de este Hart. debate, pues hay un tema que dice que ahí cambió la forma de entender el derecho. Pues no sé, la verdad, no sé qué opinan ustedes sobre ese punto, que yo lo veo como Yo tengo ahí unas cosas. eh, cambiar la forma de entender el derecho. Entonces yo diría que más que cambiarlo sería pues renovarlo, ya que este incluso se dinamiza, está dinamizado constantemente, pero No lo bueno, la voto. lectura está como chévere también. No, no, bueno, no sé si quiere la leemos toda o aquí al final de las conclusiones hay un debate, el debate de Hart. Sí, No sé si lo ujú, leemos o qué. sí, listo. Son 2 hojas. Si quiere yo lo voy leyendo. Yo, bueno, dale, yo estaba buscándola acá para abrirla. Dice, como se dijo al principio, la obra de Dworkin es vasta y la crítica hacia el positivismo de Hart es solamente una columna sobre la que se construye su teoría del derecho. El debate sigue siendo vigente internacionalmente en los círculos de filosofía y teoría del derecho. Es innegable que el pensamiento de Dworkin revolucionó la manera de pensar el derecho y que supuso un reto monumental para el positivismo jurídico. Somos conscientes de que el tema fundamental de este artículo no es innovador ni original, ni pretende serlo. El propósito fue exponer el núcleo toral alrededor del cual el debate Hart-Dworkin está estructurado. Asimismo, esta breve introducción exhorta a los lectores al estudio y análisis de las teorías comentadas para tomar una posición frente a los temas controversiales del debate. Una cosa que podemos decir es que ningún ser humano nace con criterio jurídico. Este es producto de un desarrollo cultural en este sentido y particularmente en torno a la reflexión sobre la relación entre derecho y la moral. Es relevante la tesis del profesor Ronaldo Tamayo y Salmorán, cuando sostiene que las normas jurídicas por sí mismas no son razones para que los individuos hagan o omitan una conducta, sino que para que esto sea así, se requiere que los sujetos conviertan las normas jurídicas en razones que Compañero, no guían su escucha. conducta. Sí, sigo. Sí, Bueno, ¿qué página vas? Estoy diciendo, no te encuentro. 13, página 13. Ok, bueno, Sigo leyendo. ya continúo con la página. No la encuentro. Ah, ya.
Entonces sigue dice, si esto ocurre Pero son así, 14, ya ahí se está acabando porque son 14. sí, sino que quería, ese era el debate. Si esto ocurre así, entonces dichas normas jurídicas, además de ser normas, son razones y en un sentido amplio, esta idea nos permite sostener que las normas jurídicas pueden convertirse en razones morales. Morales, sí y solo si los sujetos así lo convierten. Pero en todo caso, queda abierta la posibilidad de que algunos lo hagan y otros no. Si a lo anterior incorporamos el hecho de que el contenido del derecho es contingente y cambiante, la pregunta sobre qué es lo que define el derecho se torna controvertida, al igual que la identificación de los criterios de validez del derecho, o dicho de otro modo, los criterios que permiten que las personas, así como los órganos del Estado, sepan con claridad qué es el derecho. Los impulsos de la filosofía analítica aportaron líneas de estudio relevantes para que el entendimiento del lenguaje jurídico y su evolución cultural y permitieron planteamientos epistemológicos y metodológicos importantes como muestra del debate que da pie a este trabajo. Consideramos que se debe aprovechar cualquier oportunidad para seguir trabajando en la comprensión del conocimiento jurídico y en el desarrollo del razonamiento jurídico, es decir, dialogar con el pensamiento de los filósofos del derecho. Como miembros de la comunidad universitaria, asumimos el compromiso de hacer que esta herramienta llamada derecho aterrice entre nosotros. Difundámosla, sembrando la inquietud, orientándola y abriendo el apetito por el estudio de estos temas a las nuevas generaciones que abonen en la formación de una cultura jurídica. Quizás la aportación más importante de este debate ha sido la consecuencia del mismo, un replanteamiento de todo el derecho, y por ende repensar el derecho al inicio del siglo XXI en un ejercicio fundamental, compromiso de los docentes y alumnos de la Facultad del Derecho de la UNAM, sin el cual nuestra disciplina podrá encontrarse en el gran riesgo de quedar estéril y constituirse como una ínsula inexplorable para cualquiera. Por ello, es vital seguir trabajando, ya sea como académico, profesor del derecho, investigador o estudiante, para que esto no pase. Si los lectores que se aproximen al derecho, la ciencia del derecho y la filosofía del derecho pueden tornarse productos culturales que poco inciden en el mejoramiento de las sociedades, pero con una participación pueden usarse como herramientas, como beneficios sociales importantes. Aunque mucho se ha trabajado, aún queda mucho por trabajar. Trabajemos. Y ahí se acaba la lectura. Pero este es el final del debate y una conclusión, ¿cierto? Bien. Pues inicialmente lo que el profesor había hecho era que leyéramos el documento y que luego él entraba a la sala, ¿cierto? Eso fue lo que entendió, o de pronto alguien sabe algo más de las indicaciones. Sí, tal cual, yo escuché lo mismo que tú. ¿Sí? Sí, bueno, entonces arranquemos con la lectura. Habemos 7. Leamos. La lectura ya la había visto. Bueno. Kate, si quieres escribir en el chat de aquí, que aquí te leemos, porque no se te escucha. Ahí está todo ya. Muchachos, les voy a leer como el extracto, lo más importante del artículo, si ustedes gustan, pues. Pues si dicen que fue la lectura completa, pues yo guié. Entonces arranquemos a leerla por Creo que fracciones. tenemos que leer toda, o sea, completa la lectura. Bueno, pues yo ya tenía la estructura más importante, pero no, si quiere darle ni la leemos. Es que eso fue lo que le entendimos o yo le entendí al profe, que todos teníamos que leer como una parte y después él entraba. Entonces, no sé.
Listo. Ya Bueno, lo que ustedes digan. arranquemos y resumen. El siglo pasado, la historia del conocimiento humano se nutrió con las aportaciones de los filósofos analíticos revolucionarios e intelectualmente como Ludwig y Wittgenstein, particularmente con su metodología de análisis del lenguaje. Su influencia, su influencia permea en filósofos de derecho, generando teorías jurídicas como la de la HLA y Hart. Y esta teoría a su vez se convierte en un punto de partida para otras explicaciones, como la de Ronald Dworkin, confirmándose lo que Hart señalaba a propósito de la perplejidad que subyace en torno de la reflexión sobre qué es derecho. En este sentido, este ensayo tiene como propósito identificar el núcleo central alrededor del cual el debate Hart-Dworkin está estructurando de manera la introducción para los estudiantes y el lector interesado. Continúo por acá. Si quieren nos vamos repartiendo y cada uno vamos diciendo en qué página quedamos Sí, para que como estoy leyendo el celular, listo. Aquí tenemos la introducción durante las pasadas 5 décadas de la filosofía del derecho anglosajona. Ha estado preocupada con algo llamado del debate de Hart-Dworkin desde la publicación de 1967 de The Model of Rules y la trascendencia crítica de Ronald Dworkin respecto de la teoría legal positivista de H.L.A. Hart. Incontables libros y artículos han sido escritos, ya sea defendiendo a Hart de las objeciones de Dworkin o defendiendo a Dworkin de los hartianos. Recientemente, ha habido un significante incremento del entusiasmo por este debate desde sus más altos niveles. Una escalada sin duda atribuible a la publicación de la segunda edición del Conf Law, que contiene la muy esperada respuesta de Hart, pero por desgracia póstuma, Dworkin en una postada. Predeciblemente, la postada generó un vigoroso metadebate acerca de la relevancia del mismo, con algunos argumentando que Hart estaba equivocado a responder de Dworkin en la manera en que lo hizo, y otros oponiéndose a las críticas contra Hart, calificándolos de infundadas. En este ensayo no se tomará parte en esta controversia acerca de las respuestas de Hart-Dworkin. El interés es intentar exponer el tema básico que genera la discusión. La preocupación principal será identificar el núcleo alrededor del cual el debate de Hart-Dworkin está organizando la disputa. Es, por ejemplo, acerca de si el derecho contiene principios, así como reglas, o le conceden a los jueces tener discreción en casos difíciles. Es acerca de la manera correcta de interpretar textos legales en el sistema jurídico. Bueno, ¿en qué queda? El sistema jurídico ya terminó. El sistema jurídico norteamericano. ¿O es acerca de la posibilidad de una jurisprudencia conceptual? Antes de responder cualquiera de las anteriores preguntas, es preciso mencionar someramente al menos quiénes son los protagonistas de esta polémica y cuáles son los puntos fundamentales de sus teorías. Quisiéramos aclarar que para efectos de resumir al máximo ambas teorías, es recurrente la referencia de estos textos que le abordan a detalle y en aras de una cabal comprensión de este ensayo. Este ensayo exhortamos a los lectores se aproximen también a su lectura. ¿Dónde queda? El profesor Hart. Sí, o entra otro. Pues, sí, la idea es que todos leamos. Bueno. ¿Qué otro? ¿En cuál quedaste? ¿Cuál página quedaste? Si alguien lo estuvo siguiendo, ¿qué página? La 3, aportaciones. Donde dice punto número 2, aportaciones, échale en la parte donde entra Hart. Aportaciones. O sea que para iniciar aportaciones, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Alguien la quiere leer? 3 o 4. ¿La leo? 3. Listo. Bueno, continúo. Bueno. Entonces, aportaciones. El profesor Hart fue uno de los más importantes filósofos del derecho del siglo pasado. Para entender la importancia y el alcance de la teoría del derecho de Hart, es necesario hacer un breve paréntesis y analizar el contexto intelectual en la que su teoría surge, así como los objetivos que persigue
Al respecto, es importante destacar que la ocupación de Hart, hasta antes de ser nombrado titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oxford en el año 1952, con excepción de un periodo de aproximadamente 8 años en el que se dedica al ejercicio de la profesión jurídica, fue siempre la de filósofo, siendo uno de los principales exponentes de la corriente de filosofía analítica o filosofía del lenguaje surgida en esa universidad al término de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la llamada corriente de la filosofía analítica planteaba un innovador discurso al proclamar que existían una serie de malentendidos en el lenguaje. Dichos malentendidos llevarían a comprender erróneamente el significado contenido en las palabras y crear una serie de complejos e innecesarios sistemas filosóficos para explicarlos. El filósofo austriaco Ludwig fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el desarrollo de la filosofía analítica del lenguaje, alumno de Bertrand Russell o Cambridge. Wittgenstein introduce la idea de que el lenguaje es producto de las relaciones interpersonales, niega que existan lenguajes de significados privados, de tal suerte que estamos inmersos en diferentes juegos del lenguaje mediante los cuales interactuamos. Si preguntamos cómo podemos construir la explicación sobre el significado de la palabra, Wittgenstein respondería que las palabras tienen sentido solo respecto de su uso, bajo esta influencia. Hart introduce la filosofía analítica como metodología de análisis del discurso jurídico y la propuesta para solucionar las anomalías o lo que él denominó textura abierta del lenguaje jurídico. Sostiene Hart que la denominación del significado de un término como usufructo, facultad, constitución y otras pueden resolverse evitando el viejo recurso de tratar de descubrir qué cosas del mundo nombran dichos términos y observar más bien cómo se usa ese término en el discurso jurídico, en la práctica jurídica. Para complementar lo anterior, José Alberto Tamayo Valenzuela menciona lo siguiente: los filósofos, según esta corriente, deberían estar alerta de la manera en la que el lenguaje, y especialmente el lenguaje filosófico tradicional, puede ser la fuente misma de los problemas sobre la naturaleza del mundo. Las palabras no necesariamente son una representación del mundo, por lo que antes de apresurarse a indagar sobre la supuesta cosa a la que esas se refieren, deben indagarse sobre la manera y las condiciones en las que las palabras son utilizadas en el lenguaje ordinario. Por lo tanto, una tarea central para la filosofía es llevar a cabo un conocimiento interpretativo del lenguaje cotidiano en contextos sociales habituales. Quedé en la 4 y vamos a finalizar con el último párrafo. Si alguien le quiere empezar desde ahí. Hola. Hola. Continúo yo. Cuando Listo. Hart es designado como profesor de... Pues ¿Quién no, continúa? Que la idea es que todos participemos. sí, pero no intervienen, pues. Carito, dale tú. Yo quedé en la página 4. Hay que finalizando para que continúes con el párrafo. Cuando Jar es designado, ahí para que empieces, Cuando Caro. Hart es designado como profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Oxford, se aproxima a abordar los problemas de la teoría del derecho desde la filosofía analítica, tomando como punto de partida los conceptos, a su juicio, limitados de la teoría jurídica de John Austin. Sin embargo, lo innovador de esta nueva manera de explicar el derecho no es propiamente el análisis del lenguaje. Ya Beckman había llegado a esa conclusión anteriormente. Lo innovador de la teoría de Hart era la precisa señalización de las diversas perplejidades y limitaciones de la teoría imperativa de... Te voy a continuar leyendo.
de John Austin, así como la resolución a las mismas a este respecto. Tamayo y Valenzuela mencionan lo siguiente. En su conferencia inaugural, Definition and Theory in Jurisprudence, donde sostienen que en el caso de conceptos como derechos, capacidad, error o sociedades, los juristas, al igual que los filósofos, se han apresurado a indagar su naturaleza, suponiendo que por medio de la definiciones se podrían superar los problemas relacionados con dichos conceptos. De acuerdo con Hart, los trabajos así elaborados constituían esfuerzos loables para definir términos utilizados en la práctica cotidiana de un sistema jurídico. Desafortunadamente no lograban esclarecer el papel que estos desempeñan. Una postura más fructífera sería elucidar las condiciones en las que se realizan de manera válida anunciados sobre derechos, capacidad, patrimonio, sociedades en contextos jurídicamente relevantes. Lo que se tiene que elucidar son las condiciones. Eso. ¿Qué tienes ahí, maestra? China. Esfuerzos loables para definir términos utilizados en las prácticas cotidianas de un sistema jurídico. Desafortunadamente no lograban esclarecer el papel de estos que estos desempeñan. Una postura más fructífera sería elucidar las conclusiones en las que se realizan de manera válida, enunciando sobre derechos, capacidad, patrimonio, sociedades en contextos jurídicamente relevantes. Lo que se tiene que elucidar son las condiciones que gobiernan el uso de palabras en determinados contextos sociales, en lugar de indagar las esencias misteriosas con las que se pretende justificar la construcción de teorías apoyadas en definiciones. El derecho es un sistema formado por la unión de reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias confieren obligaciones y las reglas secundarias que se desprenden de las primarias confieren facultades. Como resultado de las combinaciones de las reglas primarias y las obligaciones y la obligación con las reglas secundarias de reconocimiento, cambio y adjudicación, Hart destaca que no solo se tiene la médula de un sistema jurídico, sino una herramienta muy poderosa para el análisis de muchos de los problemas que se han desconcertado junto a juristas como teóricos sociales. Ello lo atribuye Hart a que muchas de las oscuridades y distorsiones que rodean a los conceptos jurídicos e inclusive políticos surgen del hecho que estos implican realmente en una referencia al punto de vista interno, es decir, el punto de vista de quienes no se limitan a registrar y a predecir la conducta que se adecua a las reglas, sino que se usan las reglas como criterios o pautas para valorar sus conductas y de los demás. Ya pueden seguir. ¿Quién quiere seguir? ¿En qué página estás? Caro. De las 6. La parte donde dice María de Luz González. El debate. Como ya hemos dicho, buena parte de la teoría del derecho de Ronald Darwin es la crítica que éste realiza sobre la tesis positivistas de Hart. Es decir, la construcción de buena parte de la teoría del derecho de Darwin es el debate en sí mismo. Pues de la lectura crítica del Concept of Life, en el que Hart sostiene, como hemos visto, que el derecho es un sistema de reglas primarias y secundarias. Darwin construye su teoría tomando como punto de partida una tesis hartiana. A. El derecho no es solamente un sistema compuesto por las reglas. Esta es la primera crítica que Darwin realiza. La crítica no es solamente contra Hart, sino contra todos los ius positivistas. Darwin establece que uno de los grandes dogmas del positivismo legal
es que todo el derecho puede ser identificado mediante una regla. Darwin dice que lo anterior sería correcto si el derecho fuera solamente un sistema compuesto por reglas. Empero, para Darwin, el derecho es algo más que un sistema integrado por las reglas solamente. Conviene mencionar que Darwin identifica otros estándares normativos que denomina principios principales y directrices o políticas policies. Es aquí donde nace también la crítica, la insuficiencia de la regla de reconocimiento para determinar los criterios jurídicos. Esta insuficiencia nace de que a lo que atiende la regla del reconocimiento es un carácter meramente formal y que no atiende al contenido de la disposición jurídica. Para Darwin, la regla de reconocimiento es un criterio insuficiente para determinar lo que es parte del material jurídico y lo que no lo es. De lo anterior, Darwin considera que esta regla sirve entonces para establecer diferencia entre las reglas jurídicamente válidas y las que no lo son. El origen de esta norma es el material jurídico positivo, es decir, que se trata en una ley u otra disposición escrita, mientras que los otros estándares normativos, los principios y las directrices, no se encuentran puestos como tal en el material jurídico. Continúa Darwin explicando esta insuficiencia, argumentando que los principios son de la naturaleza material, por lo que no es posible que la regla de reconocimiento identificarlos mediante el criterio formal que la caracteriza. Siguiendo a Darwin, es evidente que los principios no pueden ser identificados mediante la master rule, que es la regla del conocimiento. La conclusión de Darwin es que la teoría del derecho de Hart sirve para explicar solamente las reglas del sistema jurídico, pero no dice nada de los componentes básicos de cualquier sistema jurídico, que fundamentalmente son los principios jurídicos. La identificación de estos estándares normativos es necesario un razonamiento material, aplicable a cada caso. De manera general, el rechazo de Darwin a la teoría del derecho de Hart es claramente el carácter formal de la regla del reconocimiento, incapaz de identificar el carácter material de los principios y por tanto, incapaz de describir de manera completa lo que es el derecho. B. La conexión existente entre el derecho y moral. Este punto del debate es quizás el más álgido, pues si bien hemos visto que en el punto anterior existe cierto consenso en algunos temas, en el caso de la conexión entre el derecho y la moral no ocurre así. La posición de Darwin es radical. El derecho es moral. La posición de Hart es lo contrario. Entre el derecho y moral no existe una conexión necesaria. Hart aboca por un concepto amplio de validez jurídica de acuerdo al derecho. Puede ser definido sin referencia necesaria a la moral. El criterio que permite distinguir el derecho no está sujeto a un examen de contenido moral, sino a requisitos formales que tienen que satisfacerse para la creación de reglas jurídicas. Hart señala que es posible enfrentar exigencias jurídicas moralmente inicuas, en cuyo caso la expresión valida seria. Esto es derecho, pero es demasiado inicuo para ser obedecido o aplicado. Pero de esta proposición no se sigue que no es una regla válida del derecho. En este sentido, un concepto de derecho que permite distinguir entre la invalidez de las normas jurídicas y su inmoralidad nos habilita para ver la complejidad y variedad de estas distintas cuestiones, mientras que un concepto restringido que niega validez jurídica a las reglas inicuas puede cegarnos frente a ellas. La tesis hartiana sobre la validez jurídica da lugar a la reflexión interesante en términos del examen moral de obediencia a que pueden someterse las normas jurídicas al señalar. Mientras que los seres humanos puedan obtener suficiente cooperación de algunos para permitirles dominar a otros, usarán las formas del derecho como uno de sus instrumentos. Hombres malvados dictarán reglas malvadas que otros aplicarán, lo que por cierto más se necesita para que los hombres tengan una visión clara al enfrentar el abuso oficial del poder
es que conserven la idea de que al certificar que algo es jurídicamente válido, no resolvemos en forma definitiva la cuestión de si se le debe obediencia, y que por grande que sea el halo de majestad o de autoridad que el sistema oficial puede poseer, sus exigencias en definitiva tienen que ser sometidas a un examen moral. Hart analiza las siguientes expresiones que usan para negar o afirmar la relación existente entre el derecho y la moral. Sin embargo, de ellas no se sigue como verdadera la proposición de que entre ellos existe una conexión necesaria, de tal suerte que es posible definir al derecho sin tener que aprobar un examen de contenido moral de las reglas. En todo caso, la reflexión moral será relevante para resolver problemas de obediencia al derecho, cual es distinto a sostener que el contenido moral del derecho es requisito para reconocer la existencia del mismo, como propone Darwin. Quinto, conclusiones. Los puntos anteriores mencionados constituyen de manera sucinta la manera en que el debate de Hart-Darwin está organizado. Aún así, como hemos tratado de mostrar, la crítica de Darwin hacia Hart y el positivismo jurídico no puede ser encasillada solamente en The Model of Ruler. Como se dijo al principio, la obra de Darwin es vasta y la crítica hacia el positivismo de Hart es solamente una columna sobre la que se construye su teoría del derecho. El debate sigue siendo vigente internacionalmente en los círculos de filosofía y teoría del derecho. Es innegable que el pensamiento de Darwin revolucionó la manera de pensar el derecho y que supuso el reto monumental para el positivismo jurídico. Somos conscientes de que el tema fundamental de este artículo no es innovador, ni original, ni pretende serlo. El propósito fue exponer el núcleo toral alrededor del cual el debate de Hart-Darwin está estructurado. Asimismo, esta breve introducción exhorta a los lectores al estudio y al análisis de las teorías comentadas para tomar una posición frente a los temas controvertibles del debate. Una cosa que podríamos decir es que ningún ser humano nace con criterio jurídico. Este es el producto de un desarrollo cultural. En este sentido, y particularmente en torno a la reflexión sobre la relación entre el derecho y la moral, es relevante la tesis del profesor Rolando Tamayo y Salmoral, cuando sostiene que las normas jurídicas por sí mismas no son razones para que los individuos hagan o omitan una conducta, sino para que esto sea así. Se requiere que los sujetos conviertan las normas jurídicas en razones que guían su conducta. Si esto ocurre así, entonces dichas normas jurídicas, además de ser normas, son razones, y en un sentido amplio, esta idea nos permite sostener que las normas jurídicas pueden convertirse en razones morales. Sí, y solo si los sujetos así lo convierten. Pero en todo caso, queda abierta la posibilidad de que algunos lo hagan y otros no. Si a lo anterior incorporamos el hecho de que el contenido del derecho es contingente y cambiante, la pregunta sobre qué es lo que define al derecho se toma controvertida, al igual que la identificación de los criterios de validez del derecho. O dicho de otro modo, los criterios que permiten que las personas, así como los órganos del Estado, sepan con claridad qué es el derecho. Los impulsores de la filosofía analítica aportaron líneas de estudio relevantes para el entendimiento del lenguaje jurídico y su evolución cultural, y permitieron planteamientos epistemológicos y metodológicos importantes, como muestra el debate que da pie a este trabajo. Consideramos que se debe aprovechar cualquier oportunidad para seguir trabajando en la comprensión del conocimiento jurídico y en el desarrollo del razonamiento jurídico, es decir, dialogar con el pensamiento de los filósofos del derecho como miembros de la comunidad universitaria. Asumimos el compromiso de hacer que esta herramienta llamada derecho aterrice entre nosotros, difundiéndola, sembrando la inquietud, orientándola y abriendo el apetito por el estudio de estos temas a las nuevas generaciones que abonen en la formación de la cultura jurídica. Quizá la
aportación más importante de este debate ha sido la consecuencia del mismo, un replanteamiento de todo el derecho y por ende repensar el derecho al inicio del siglo XXI, un ejercicio fundamental, compromiso de los docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, sin el cual nuestra disciplina podría encontrarse con el gran riesgo de quedar estéril y constituirse como una ínsula inexplorable para cualquiera. Por ello, es vital seguir trabajando, ya sea como académico, profesional del derecho, investigador o estudiante, para que esto no pase. Sin lectores que se aproximen al derecho, la ciencia del derecho y la filosofía del derecho, puede tornarse productos culturales que poco inciden en el mejoramiento de la sociedad, pero con su participación pueden usarse como herramientas con beneficios sociales importantes, aunque mucho se ha trabajado, aún queda mucho por trabajar y trabajemos. Profesor no entró, creo. ¿Y ahora qué sigue? Listo, entonces, faltan 10 para las 10. No sé si el doctor alcance a ingresar o no sé si quieran hacer algún comentario y enviamos la grabación Yo creo que de lo que toca hayan esperar a... entendido. ¿Qué dice cada uno? ¿Quién quiere participar? Tengan en cuenta, compañeros, que el profesor está exigiendo las cámaras. Siguiendo, no, él pide pues que enciendan cámaras. Carito, ¿tú quieres aportar algo? Carito tocino. No te escuchamos, Kate. Se salvó el audio. Hola, hola. Bueno, pues quedamos claros que para la introducción pues del debate, de la lectura que hicimos, fue que, bueno, que la filosofía era entre el debate entre Hart y Darwin. Este debate se trataba como de preguntar, pues, qué es el derecho, cómo se identifican las normas pues, las normas jurídicas, cómo deben actuar los jueces cuando la ley no es clara, y ambos autores tienen versiones diferentes sobre el papel de las normas de la moral y la interpretación jurídica. Esa es como la introducción que entendí acerca del trabajo o de la lectura. Acertado, compañero. Está bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Caro. Bueno, Dworkin aceptó el punto de partida de Hart, pero lo consideró incompleto. Su argumento central es que el derecho no solo está compuesto por reglas, sino también por principios, valores como la dignidad y la equidad, y las políticas objetos colectivos. Estos principios operan en los casos difíciles donde las reglas no dan una respuesta clara y los jueces no pueden ignorarlos. Por eso Dworkin rechazaba la idea de que los que tienen discreción, en esos casos siempre hay una respuesta concreta que se interpreta bien en el derecho conjunto. Perdona, hago un paréntesis acá.
Ahí, cuando el doctor nos está dando, hablando sobre los principios generales del derecho, ahorita en la clase, yo creo que aquí también esa teoría se aplica mucho, porque eh, los jueces también deben integrar esos principios generales del derecho cuando hay una decisión que tomar o cuando hay un vacío en la norma, basarse también en los principios generales del derecho. El computador se me Ahora va a sí. cargar. Tienes que Compañeros, pues lo que entendí en el debate, pues que muestra dos maneras de entender el derecho. Una es enfocada en las reglas y la estructura del sistema jurídico, como lo propone Hart, y la otra, pues, incluye la interpretación y los principios morales, como lo plantea Dworkin, lo que más o menos yo he entendido hasta el momento. No sé qué quieres, mi amor. cargar. ¿Van a hacer ahí? ¿Ya? ¿Terminó la información? A las 10 ya. Deténgala, dígale, bueno, cerremos acá, despedimos, muchas gracias y tengan la grabación, ¿cierto? Sí. Compañeros, no sé si alguien quiere más hacer algún aporte o cerramos acá la grabación. Compañera que estaba sin audio, no sé qué, creo que iba a hacer algún Kate aporte, no sé. ya está mandando un audio para que yo lo coloque en altavoz porque no tiene micrófono. O sea, no se le Ok. escucha. Entonces, si Bueno, quieres, me regalas 5 minuticos, menos de 5. Ya lo está grabando la compañera. ok, sí, esperemos Qué para pena, aportar un video. qué pena, qué pena. Exacto. Cuando hay un vacío jurídico, Listo, compañeros, escuchemos a Catherine. Y lo que se refiere al texto es que el debate gira en torno a la naturaleza del derecho y cómo se debe interpretar, enfatizándose la separación entre el derecho y la moral, mientras que Dworkin critica y sostiene que el derecho incluye principios morales que ayudan a la interpretación judicial. no sé, Listo. Eso es cuando hay un vacío en la norma, que se debe aplicar los principios generales del derecho. Listo, Caro, si quieres ya. no sé. Gracias. Tenemos a las 10 porque qué tal que el profesor se le dé por entrar a las 9:50. Ok, sí, señor. Sí, Sí, no sí, sí, esperemos. sí. Eh, Sí entra. Hubiese sido chévere que él hubiera entrado a la ponencia, pero bueno. fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Ay, están La costumbre, la costumbre, la ley, la analogía, la jurisprudencia, ¿cierto? La analogía, ¿cierto? sí. Entonces, y están los criterios también inclusive morales que pueden llegar a cierto punto, pues cuando ya eso se quiere rotando. Entonces, cuando hay un vacío legal, los jueces tienen que irse a las fuentes del derecho. Compañeros, me escribe Andrés y él dice que es importante mencionar la diferencia entre Hart y Darwin. Voy a leer lo que escribió. La principal diferencia entre Hart y Hay un Darwin vacío en la norma. es cómo entienden el Amor, sí. derecho. Para Hart, el derecho es principalmente un sistema de reglas. El derecho puede separarse de la moral. Los jueces pueden tener discrecionalidad en algunos casos. Para Darwin, el derecho incluye reglas y principios. La moral tiene un papel importante en el derecho. Los jueces deben buscar la respuesta correcta basándose en los principios. Un buen punto.
es que cuando los jueces, cuando hay un Nada más vacío, con Hart. lo que habíamos dicho era que cuando había un vacío en la norma, los jueces tienen la obligación de aplicar los principios generales del derecho, como son la costumbre, la ley, la analogía, la jurisprudencia. Cuando hay cuando hay ese vacío legal que muchas veces se presentan en el momento de dictar un fallo, los jueces deben acudir. No se pueden escudar en decir, como hay un vacío de la norma, entonces vamos a dictar una sentencia coja. No, se pueden basar en las costumbres. Por eso yo creo que el profesor está hablando mucho, dando los ejemplos de la costumbre en La Guajira, que tienen un tipo de costumbres diferentes y que para ello, pues en este caso se deben tomar decisiones conforme a la costumbre dependiendo de cada población, porque eso también es válido. También se debe aplicar mucho la jurisprudencia, que en eso sí se aplica mucho este tema en cuanto al vacío jurídico. Aquí sí los jueces aplican mucho la jurisprudencia, pero se les olvida aplicar otro tema de analogía, a veces no lo aplican tanto, o la costumbre que también como que ya eso se está tendiendo a desaparecer. O sea, lo veo muy poco en que se aplique, pero la jurisprudencia sí, y más cuando hay ahí precedentes de la Corte Constitucional, pues obviamente la deben de aplicar. Eso es, yo creo Yo que me eso es como identifico el más con Por núcleo, Hart. eso la eso es el diferencia núcleo, entre ellos dos, sí, Sí, por eso la yo me diferencia identifico más con Hart. entre Hart y Dworkin Primero la ley, es que Hart dice que el derecho es un no prevalecer. sistema de reglas y que puede separarse de lo moral. bueno, Si siguen los así, espérame. Y Dworkin dice que el derecho no puede alejar de solamente tiene un reglas, país sino también sin principios morales recuerda, que Kamala los Hussein, jueces deben usarlos para no somos los casos Eso, sí, 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 sí. constitucionales, somos civiles, somos Liberal y conservador. Yo somos me identifico más con el Hart derecho es en los vacíos jurídicos donde el juez se aparta un poco más hay un marco y se y facilita los vacíos un marco jurídicos. Me legal. identifico más con Hart. ¿Con quién se identifican ustedes? Yo, por ejemplo, me identifico más con Dworkin porque yo también creo que el derecho no solamente son reglas, sino principios morales. Bueno, qué pena, yo hago una claridad acá en lo que dije ahorita. Cuando hay vacío de la norma, lo primero que se debe aplicar es la ley, porque la jurisprudencia sí la aplican muchos en Estados Unidos. Ahí sí me corrijo Sí. y pido pues disculpas a ustedes. Allá en Estados Unidos sí o sí aplican la jurisprudencia, pero acá el juez siempre tiene que basarse lo primero en la ley. Si ya ve, cuando hay un vacío en la ley, ya pasa a mirar la costumbre, ya pasa a mirar la analogía, ya pasa a mirar la jurisprudencia, pero cuando excepcionalmente hay ese vacío legal, que en muchas ocasiones se ve. Eso quería hacerles claridad. En Estados Unidos no es que va con jurisprudencia, o sea, se basan en casos que ya han surgido. Por ejemplo, hubo un caso en donde hubo una violación, una niña, por decirlo así, de la hija de un empleado. Positivo, subjetivo. Y se vuelve a repetir nuevamente, entonces ese caso se llama Jennifer, por decir algo. Entonces ellos, con base en esos casos, es que ellos pues dictan su sentencia a los jueces. Así se maneja la ley Eso es lo en primero. Estados Unidos. Y bueno, yo en mi posición me identifico más con Hart, nuevamente lo repito. Digamos que me gusta mucho su ponencia, que es mejor cuando el juez se sale, digamos, de su todo, por decirlo de alguna manera, un silogismo, y dicta una sentencia con base de pronto, digamos, también a la costumbre, por así decirlo. Porque, como usted lo dijo, Caro, muchas veces se dan esos vacíos, pero no sé, a veces siento que los jueces por ese lado como que temen de alguna manera, y por eso hay esas sentencias por hoy que son bastante cuestionables. Bueno, Los ¿alguien demás más? compañeros
que no han hablado alguna cosa, se identifica con alguno de los dos Yo me del debate. identifico, sí, compañero, yo me identifico con Working también, como dijo la compañera Carolina, porque él habla pues de que el derecho no sean solo reglas. Él dice que el derecho también incluye principios como la igualdad, la justicia y el derecho a las personas. Entonces, todo no puede ser como ley. Yo digo que me identifico mucho con él por ese tema también. Listo. ¿Alguien más quiere hacer un aporte para cerrar? Ya son las 9:15. Sí. Como ya cerremos, compañera. Ya, el profesor no vino, ya. Sí, Nadie hablando. listo. Bueno, entonces ya hicimos la tarea, profe. Solo eso. Ya vamos a detener hasta acá y vamos a enviar, se lo vamos a enviar si nos habilita o lo seguimos por YouTube y le envío el enlace, profe. Muchas gracias a todos, compañeros. Estamos QAP. Chao. Listo, pues. Buenas noches. A ustedes, Chao. muchachos, Dios los bendiga. No es cerrado. Igualmente. ¿Digo salir? Chao. ¿Cielo? Debe tener Buenas noches. en el OS.